Bien, chicos, nuevamente acá para continuar con nuestras clases de trigonometría. Tenemos ahora el tema de identidades de arcos compuestos. Profe, ¿cuándo se dice que un arco es compuesto? Comenzamos con eso. Todo ángulo que se pueda expresar o como la suma o la resta de otros valores, a eso se le llama arco compuesto. Por ejemplo, este arco está compuesto por 2 valores. También hay ángulos formados por 3 valores. Por más valores si quieres, pero la base de todo es esto, trabajar solo con 2. Y con esos 2 vamos a empezar nosotros el trabajo de hoy día. A ver, ¿qué se hace cuando yo tenga la suma o diferencia de 2 angulitos? Como les dije, vamos a trabajar simplemente con 2 angulitos por ahora. Profe, si yo quiero, por ejemplo, calcular seno de la suma o seno de la diferencia, estamos trabajando con 2 angulitos. Esto se efectúa así. Seno del primero, coseno del segundo. El primero es X y el segundo es Y. Repito, seno de la suma sería seno del primero, coseno del segundo y luego al revés. Luego seno del segundo, coseno del primero, que sería seno de Y por el coseno de X. Listo. Si quieres el seno de la suma, debe salir suma. Y si quieres el seno de la diferencia, debe salir diferencia. Sería así, seno del primero por el coseno del segundo, menos ahora seno del segundo por el coseno del primero. El desarrollo de un seno sale mezclado, seno por coseno y seno por coseno. Profe, si quiero seno de la suma, sale suma. Seno de la diferencia, sale diferencia. Esto implica que el seno siempre conserva la operación. Profe, quiero el coseno. Si quieres coseno de la suma o diferencia, esto es así. Coseno de la suma sería producto de cosenos, a eso se suele llamar cos. Coseno del primero, coseno del segundo y luego producto de senos. Seno del primero por el seno del segundo. A esto se le suele llamar cos y sen. Producto de cosenos, cos. Producto de senos se suele decir sen. Profe, coseno de la suma sale diferencia. El coseno de la diferencia va a salir suma. Entonces tendríamos así. El coseno de la diferencia sería producto de cosenos, pero ahora sería más el producto de senos, que sería seno de X por el seno de Y. Desarrollos para el seno de la suma y diferencia, coseno de la suma y diferencia. Cabe indicar que cualquier desarrollo es de ida y de vuelta, por si acaso. Veamos, quiero efectuar la tangente. Ya saben por identidades que toda tangente es un cociente. Se calcula haciendo una división. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tangente de la suma, esto se va a efectuar así. Tangente de la suma, en el numerador colocan la suma de las tangentes. Tangente del primero más tangente del segundo. Repito, tangente de la suma. Arriba es la suma de las tangentes. Y abajo es 1 menos la multiplicación, que sería tangente del primero por la tangente del segundo. ¿Listo? A eso le llamamos tangente de la suma. Y si quiere tangente de la diferencia, arriba es diferencia. Pero si arriba es más, abajo es menos. Entonces, cuando arriba sea menos, abajo será más. Signos diferentes. A ver, vamos colocando tangente de la diferencia. Profe, tangente de la diferencia, arriba será diferencia de tangentes. Tangente de X menos tangente de Y. Y abajo será 1 más la multiplicación, que sería tangente de X por tangente de Y. Listo, diferencia sobre 1 más producto. Esto de acá es nuestro formulario principal, es nuestro formulario básico para esta parte de ángulos compuestos. A ese formulario básico se le da el nombre de identidades fundamentales. Dentro de un momentito veremos las identidades auxiliares, algunas identidades que vamos a necesitar, tampoco un montón. Listo, chicos. Vamos a ver un par de aplicaciones sobre esto. Bien, aplicaciones. Profe, ¿cuántas vamos a hacer? Vamos a ver, necesito que sepas para qué sirven estas fórmulas. Desde el momento en que son identidades, tú ya sabes.
La identidad sirve para simplificar, calcular y relacionar, pero también sirve para lo siguiente. A ver, mire, supongamos que yo les digo así, primera aplicación para empezar ahorita, calcule el seno de 23 grados. Profe, seno de 23, sí, tu variable es 23. ¿Cómo hago yo para calcular el seno de 23 que no conozco? Profe, como no es notable, lo que debo hacer es esto, colocar mi variable en función de ángulos que conozco. Profe, ¿cómo es eso de en función? O sea, vas a buscar una suma o una diferencia, pero de ángulos conocidos. Para nosotros, los conocidos son estos: 30, 60, 37, 53, 16, 74. El 45. Listo. Si tú quieres quieres calcular algún ángulo, debe ser la combinación de alguno de ellos al menos. 23 grados yo lo puedo calcular de este modo, como la diferencia de 53 menos 30. Profe, eso es 23. Entonces puedes calcular el 23. Lo que vas a hacer es esto. El ángulo que a mí me piden calcular, que es 23 grados, lo vas a colocar como una suma o como una diferencia. Se dice colóquelo como un compuesto, pero de ángulos conocidos para ti. Lo voy a colocar como la diferencia de 53 menos 30. Profe, seno de la diferencia, chicos, eso tiene su fórmula. Y el seno de la diferencia se efectúa así. A ver, el seno de 23 grados. Profe, ¿cómo era seno de la resta? ¿Cuál es la idea de usar una resta? Que lo efectúes. Porque al momento de efectuarlo, los ángulos se separan. Y como cada uno de ellos es conocido, solo vas a reemplazar. Entonces diremos así: el seno de la diferencia para nosotros sería de este modo. Seno del primero, coseno del segundo, ahí está. Ahora sería menos el seno del segundo por el coseno del primero. Ya está. Profe, ahora solo va a reemplazar, solo reemplazo y se acabó el problema. Entonces quedaría así, seno de 23 grados. La idea de separarlos es que reemplaces. Seno de 53 es 4/5. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 vale 1/2. Y el coseno de 53 viene a ser 3/5. Si usted se fija, acá es 10 y acá también es 10, son homogéneos. Entonces terminamos el problema reemplazando simplemente. Profe, el seno de 23 grados, ¿cómo nos va a quedar, chicos? 4 raíz de 3 en el numerador menos 3, dividido todo esto por 10. Listo, ahí tienes el seno de ese angulito 23 grados. ¿Será notable? No, no es notable. Sino que si necesitas, la idea es esta, que veas. Si necesitas, buscas. ¿Cuál es la idea? El ángulo que quieres, colóquelo como un compuesto, o bien como una suma, o bien como una diferencia. Perfecto, chicos. Segundo ejemplo de aplicación. ¿Cuál va a ser, profe? Ahora les voy a pedir calcular el coseno de 7 grados. A ver, calcule, así vamos a colocar. Calcule coseno de 7 grados. Profe, 7 grados, sí, 7 grados. Ese ángulo 7 lo puede calcular como una diferencia. Profe, los conocidos podría ser 60 menos 53, si no está mal, sale 7. O también podría ser 37 menos 30, que creo que con ángulos más chiquitos, más fácil sumamos y restamos. Entonces voy a colocarlo así, chicos. 37 menos 30 va a ser más factible. Entonces diríamos así. Profe, el coseno de 7 grados, ¿cómo lo va a calcular? Lo voy a calcular como si fuese el coseno de una diferencia. Sería coseno de 37 grados menos 30. Listo. Profe, coseno de la resta, entonces voy a efectuar. ¿Cómo se efectúa el coseno de la diferencia? Sería producto de cosenos, que es cos, y luego producto de senos, que sería sen. Sería producto de cosenos, coseno de 37 por el coseno de 30, más el producto de senos, seno de 37 por el seno de 30. Listo.
Profe, ¿así sale? Sí, el coseno siempre cambia de la operación. Coseno de la suma sale resta y el coseno de la resta sale suma. Muy bien, entonces quedaría así. Coseno de 7 grados, solo reemplazo. ¿Ah? Coseno de 37, ¿cuánto es? Sería 4/5. Multiplicado por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, chicos. Más seno de 37 sería 3/5. Y vamos reemplazando por el seno de 30, que es 1/2. Por consiguiente, ahí tiene la respuesta. Coseno de 7 grados. ¿Cuánto va a salir esto? 5 por 2, 10. 5. Estos otra vez son homogéneos. Entonces sale todo así. Sumas arriba sobre 10. Saldría 4 raíz de 3. Más 3 por 1 es 3. Y el denominador común sería 10. Muy bien, chicos, con estos 2 ejemplitos entonces, suficiente para ver en qué nos van a ayudar esta fórmula de compuestos. Nos van a permitir, aparte de simplificar y calcular, nuevos valores para la solución de problemas en caso usted necesite. Perfecto. Bien, veremos ahora un grupo de igualdades adicionales a las anteriores que les llamamos identidades auxiliares. Ya sabes cuál es la función, hacer más rápido el trabajo. Una de esas identidades es esto de aquí. Si en algún problema yo tengo el seno de la suma o diferencia, cualquiera de ellos, y lo divides entre el producto de sus cosenos, coseno de X, coseno de Y, repito, seno de la suma o diferencia dividido por los cosenos me va a dar tangentes. Si yo tengo seno de la suma, me va a dar suma de tangentes, así, tangente de X más tangente de Y. Profe, y si fuera diferencia, seno de la diferencia, diferencia de tangentes. Entonces, cuando vea seno de la suma o diferencia entre el producto de sus cosenos, me va a dar suma o diferencia de tangentes. Saldría tangente del primero más menos tangente del segundo. Si tengo seno de la suma, suma de tangentes. Seno de la diferencia, diferencia de tangentes. Cualquier propiedad es de ida y vuelta. Profe, y si yo tengo suma de tangentes, coloca seno de la suma sobre los cosenos. Resta de tangentes, seno de la resta sobre los cosenos. Siempre dividido por los cosenos. Esto, chicos, será para nosotros nuestra primera propiedad. Importantísimo, porque esto nos va a ayudar a simplificar expresiones más rápido. Ya está. Segunda identidad. A ver, veamos, segunda identidad auxiliar que nosotros vamos a manejar sería así. Si en algún problema ustedes ven esto, seno de la suma, mira, seno de la suma por el seno de la diferencia. Ya sabemos que cada uno de ellos tiene su desarrollo y cada uno de ellos es un poco extenso. Y multiplicar dos expresiones extensas, olvídate, te vas a rayar mucho. Entonces, la idea es esto, esta es una propiedad para nosotros. Si yo veo seno de la suma por seno de la diferencia, suma por diferencia, profe, eso es diferencia de cuadrados, eso justamente funciona acá. Cuando tenga seno de la suma por seno de la diferencia, para nosotros eso es diferencia de cuadrados. Va a salir así, seno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo. Repito, seno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo. Entonces, cuando vea seno de la suma por seno de la diferencia, diferencia de cuadrados, de senos. El primero sería seno al cuadrado del primero y luego seno al cuadrado del segundo. Identidad auxiliar. Como ve, tener esto de acá es mucho más simple que tener esto, pues. Ya depende de qué cosa quieran hacer con el problema o qué me pidan. También se añade esto que está acá. Cuando veas coseno de la suma por el coseno de la diferencia, profe, otra vez suma por diferencia, sí, solo que ahora son cosenos. Si fuese producto de senos, diferencia de cuadrados de senos. Pero cuando veas producto de cosenos, sale así, coseno al cuadrado del primero menos el seno al cuadrado del segundo. Siempre sale diferencia de cuadrados. Si son senos, sale diferencia de cuadrados de senos. Si son cosenos, diferencia de cuadrados, pero el primero es coseno. Coseno al cuadrado del primero menos seno al cuadrado del segundo. Profe, al revés,
Si ves diferencia de cuadrados y los dos son senos, producto de senos. Primero seno de la suma y seno de la resta, conservando el orden. O sea, la suma sería x más y la resta sería x menos y. Conserva el orden. Diferencia de cuadrados y el primero es coseno, producto de cosenos. Si los dos son senos, viene del producto de senos. Si el primero es coseno, viene del producto de cosenos. Primero es coseno de la suma y luego es coseno de la diferencia. Muy bien, chicos. A ver, continuamos. Esas son dos de las propiedades muy útiles para nosotros. Son justamente que se dan para que no estén haciendo la operación a cada rato. Y son frecuentes, por eso es que es importante manejarlas. Ya está. La siguiente identidad que vamos a colocar es una propiedad que nos va a ayudar a calcular intervalos de variación. Así, intervalos de variación. Y dice así, toda expresión que esté en función de seno y coseno, a seno de x más menos b por coseno de x. Toda expresión en función de seno y coseno con ángulos iguales. Ojo, seno y coseno con ángulos iguales. Esto de acá tú lo puedes efectuar así. Toda expresión tiene un intervalo de variación, siempre y cuando tú veas que aparece seno y coseno con ángulos iguales. Muy bien. Profe, ¿cuál sería su máximo? El máximo sería la raíz de la suma de los cuadrados, o sea, la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Profe, ¿quiénes son el a y el b? Son los coeficientes, hijos, son los coeficientes. Entonces, toda expresión de este tipo tiene un máximo, pero también tiene un mínimo. Profe, ¿cuál sería el mínimo? El opuesto del máximo. O sea, si el máximo es eso, el mínimo valor sería menos la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Máximo y mínimo de la expresión. Profe, ¿cuándo se usa eso? Por lo general se usa cada vez que te pidan calcular intervalos de variación. Si yo veo seno y coseno, esto nos va a ayudar bastante. Ya está. Esto de acá se llama mínimo valor de la expresión y el otro será su máximo valor. No olvidarse, toda expresión que esté en función de seno y coseno, pero con ángulos iguales, tiene un intervalo de variación. Tiene que ser ángulos iguales, si no, no funciona. Muy bien. Esto de acá se llama mínimo, porque es el menor valor de la expresión, y esto de acá sería su máximo valor. El máximo valor que puede tomar esa expresión. Ahí tienen tres de las identidades más importantes. Chicos, ahora la parte final de esto que está aquí, porque con estas identidades vamos a comenzar a trabajar problemitas. Esto que está acá, a ver, mira, si en algún problema yo veo tres ángulos, x más y más z, cuya suma es pi, o múltiplos de pi, así, tres ángulos que sumen pi o múltiplos de pi. Profe, tres ángulos que sumen pi, eso funciona en el triángulo, ¿se acuerdan? Ya, esto funciona para triángulos un montón. Repito, si yo veo tres ángulos cuya suma es pi o múltiplos de pi, 2pi, 3pi, 4pi, también funciona la identidad. Profe, ¿qué se cumple? Se cumple que la suma de sus tangentes, o sea, tangente de x, más tangente de y más tangente de z, la suma de las tangentes será igual a su multiplicación. Profe, ¿qué significa eso? Será igual al producto de esos tres. Su multiplicación de los mismos. Tangente de x por tangente de y por tangente de z. Repito, si yo veo tres ángulos cuya suma es pi, la suma de las tangentes será igual a su multiplicación. Listo. Segunda propiedad, mira, suele decir para abreviar suma igual producto, profe, pero de tangentes. Ahora, si ya tienes la propiedad de tangentes, la otra es la propiedad de las cotangentes. Siempre es una de tangentes y una de cotangentes. Suma de tangentes igual producto. ¿Cuál sería la de cotangentes? Que los productos binarios de cotangentes, productos binarios, significa producto de 2 en 2.
Los productos binarios de cotangente, que sería así, cotangente de X por cotangente de Y, más cotangente de Y por cotangente de Z, más cotangente de X por cotangente de Z. Eso se llama productos binarios de cotangente, deben sumar 1. Repito, los productos binarios de cotangente, o sea, los productos de 2 en 2, suman 1. Ahí tiene las dos propiedades que nosotros vamos a manejar para estos 3 angulitos. Y para nosotros esa propiedad, ¿por qué es importante? Porque trabajamos nosotros con triángulos bastante. 3 ángulos que suman pi, esto funciona para el triángulo, siempre y cuando no sea rectángulo. Profe, ¿por qué? Porque si el triángulo es rectángulo, uno de sus ángulos es 90. Y si un ángulo es 90, ya la tangente no existe, ya no tiene sentido tu igualdad. Entonces les repito, si yo veo 3 ángulos que suman pi, profe, suma de tangentes igual a su producto. Y la segunda propiedad, que las cotangentes de 2 en 2, o sea, los productos binarios de cotangentes, deben sumar 1. Ahí tenemos entonces una propiedad importante para nosotros. Y para terminar con esta partecita, ¿qué ocurriría si ahora la suma te la cambio? En vez de colocar pi, que la suma sea pi medios o impares de pi medios. Profe, pi medios, ¿qué va a pasar ahí? Lo mismo. Lo único que haces es un cambio. Lo que acá era tangentes, acá se vuelve cotangentes. Y lo que acá era cotangentes, acá se vuelve tangentes. A ver, profe, arriba era suma de tangentes igual producto. Sí, cuando la suma sea pi medios, eso se cambia. La suma de tangentes ya no. Se dice la suma de cotangentes, cotangente de X, más cotangente de Y más cotangente de Z. Suma de cotangentes será igual a su producto. O sea, a cotangente de X por cotangente de Y por cotangente de Z. Mira, es lo mismo, ¿eh? Solo que en vez de tangentes, cotangentes. Profe, aquí era productos binarios de cotangentes, acá también productos binarios, pero de tangentes. Entonces, los productos binarios de tangentes sumarán 1. Tangente de X por tangente de Y, más tangente de X por tangente de Z, más tangente de Y por tangente de Z. Los productos binarios de las tangentes sumarán 1. Profe, son igualitas, solo has hecho un trueque. Lo que era tangente cambió a cotangente y lo que era cotangente cambió a tangente. ¿Y por qué hace ese cambio? Por el pi medios, pues. ¿Se acuerdan reducción? El pi medios y el 3 pi medios cambiaban razón por corrazón. Eso es lo que acabas de hacer. Entonces, con esto completamos nosotros el grupo de las identidades auxiliares. ¿Cuál es la función de una identidad auxiliar? No es que sepa más fórmula, ya te he dicho. Las identidades auxiliares tienen un objetivo, que ustedes no trabajen mucho en la solución de un problema. Justamente como son cosas que aparecen con frecuencia, se suele tomar como una identidad auxiliar. Muy bien, jovencitos. Espero que me hayan entendido. Vamos a continuar ahora con la parte de resolución de problemas.